manera, eh, bueno, acá en el mercado peruano ya es súper conocido, es una empresa internacional también, tiene sedes en todo el mundo, ¿ok? Pero obviamente estos son estados financieros, en este caso, de aquí, ¿no? De su casa matriz de Perú, ¿ok? A ver, un par de minutos, chicos, para que puedan abrir el archivo. Está en la semana 13, ¿ya? En la semana 13, ¿ok? A ver, un par de minutitos, ¿ya? ¿Ya está? A ver, miren, en la parte de acá abajo están ya calculados los ratios, ¿ya? Los ratios más relevantes, ¿sí? Y vamos a mostrar cómo lo hemos calculado. Primero, el ratio de liquidez corriente, ¿ya? Que son los ratios más utilizados. Acá vamos a poner en práctica los ratios más utilizados, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, para hallar la ratio de liquidez corriente, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito el activo corriente con el pasivo corriente, ¿ok? Entonces, yo me he traído de este balance el activo corriente del 2019 y el activo corriente del 2018, ¿sí? De igual manera, el pasivo corriente, que está acá desde 2019, y el pasivo corriente del 2018, ¿sí? Entonces, al momento yo de hacer la división, ¿verdad? Activo corriente entre pasivo corriente, para poder hallar mi ratio de liquidez corriente, me sale, mira, 10,65. Y en el año 2018 me sale 7,87. ¿Qué ha pasado de un año con respecto a otro? Ha habido una mayor excesividad de liquidez. Y ya incluso el 2018 tenía mucha liquidez. Y esto tampoco no es, digamos que tampoco no es tan saludable, ¿no? Tener tanta liquidez en realidad, ¿no? Entonces, claro, es que nos damos cuenta acá viendo los números, ¿no? Tengo 454.000, ¿sí? Eh, versus los pasivos corrientes de 42.690. O sea, tiene una liquidez muy significativa, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que también el análisis se profundiza un poco más con el análisis vertical o horizontal, ¿no? Pero a simple vista podemos ver que, miren, las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es lo que le incrementa la liquidez. Y ojo que las cuentas por cobrar a entidades relacionadas no específicamente sean por ventas. Las ventas son las comerciales. Estas son probablemente, ¿sí? Deudas, ¿no? Que tiene por cobrar, pero con sus casas matrices de otros países, quizá. ¿Ok? Pero la liquidez es más formada por esto, ¿sí? Pero tiene una excesiva liquidez, ¿no? Y el working capital, ¿cómo va, no? Recordemos que working capital o capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Y basta que sea positivo, ¿no? Si yo resto activo corriente menos pasivo corriente, tengo un working capital de 411.931. Y en el 2018 ha sido 390.000. ¿Quiere decir que el working capital ha mejorado? Sí ha mejorado, ¿no? O sea, yo tengo para poder, en este caso, una vez, ¿no? Cubierto mis pasivos corrientes, me quedan todavía 411.000. Y esto lo puedo utilizar para poder apalancarme y producir más, ¿no? O sea, basta que sea positivo, ¿sí? Digamos que el indicador muestra una viabilidad. Pero veamos la prueba ácida, ¿no? Y la prueba ácida, recordemos, para poder hallar la prueba ácida, yo necesito el activo corriente, necesito restarle sus inventarios y luego dividirlo entre el total pasivo corriente. Entonces, lo que yo he hecho en el 2019 es tomar el activo corriente y restarle sus inventarios. De igual manera, para el 2018, he tomado el activo corriente y le he restado sus inventarios, ¿sí? Entonces, al tener ya otro numerador, un poco más ácido, como dice su nombre, al aplicar este ratio, me sale que tengo 9,14 y en 2018 7,2. Igual sigue siendo, hay una excesiva liquidez, pero que ahora ya quitando los inventarios, mi liquidez es 9,14, se ha incrementado con respecto al año pasado, que ha sido 7,2. ¿No? Estos son los ratios más utilizados, ¿ok? Liquidez, working capital y el ratio de prebase, ¿sí? El ratio de prebase. Luego viene el ratio de endeudamiento sobre activos, ¿no? Entonces, o los ratios de solvencia, como se les llama, ¿no? Ratios de solvencia, ¿ok? Y tenemos el ratio de endeudamiento sobre activos, o sea, pasivo total entre activo total, o también llamado ratio de solvencia. Y tenemos también, ¿no? El ratio de solvencia patrimonial, o también llamado ratio de apalancamiento, ¿ya? Que también es llamado de esa manera, ¿no? Ok, voy a colocarle o solvencia patrimonial, ¿ok? Ahí está.
y este es ratio de endeudamientos selectivos o solvencia. ¿Ok? Y miren, a ver, eh, si yo tengo el pasivo total, acá está el pasivo total, lo he traído, ahí está, pasivo total, total pasivo, y tengo el pasivo total también del año 2018, ¿sí? Ahí está. Entonces, si yo lo divido este entre el activo total, miren, me sale 0.10 y en el 2018 ha sido de 0.12. ¿Ok? Ya voy a colocar los años abajo mejor. Este es 2019 y este es 2018. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Vamos a poner un colorcito aparte. ¿Ok? Entonces, a ver, miren, el ratio mejoró, empeoró. A ver quién me dice, ¿no? ¿Quién me dice? Por ejemplo, si antes había en el 2018 que por cada sol, ¿sí? de invertidos en el activo total, ¿no? Estos se financiaban con 12 centavos de deuda. Ahora por cada sol se financian con 10 centavos de deuda. Entonces, ¿el ratio ha mejorado o no ha mejorado? Y si nosotros queremos ver un poco los números, ¿ya? Es que, miren, el pasivo disminuye, ¿ok? Y el activo aumenta, ¿no? Quiere decir que por cada sol que tenías invertido en activos, ahora representan menos de deuda que el año pasado. ¿Y eso es positivo? Claro que sí es positivo. Muy bien ahí, Dani. Mejoró el ratio, ¿ok? Mejoró, ¿sí? Luego tengo la solvencia patrimonial, ¿ya? Yo tengo primero mis pasivos totales y luego mi patrimonio. Mi patrimonio ha aumentado. ¿Y por qué aumenta el patrimonio? Vamos a verlo, ¿ya? Para poder tenerlo un poco más claro. Mira, no aumenta por el capital social invertido, no aumenta por acciones, no aumenta por otras reservas de capital, ¿sí? Aumentan sus reservas, miren. Otras reservas son las que aumentan, ¿ok? Los resultados acumulados incluso disminuyen, que esto podría ser por parte de poder, en este caso, hacer un retiro de dividendos, ¿no? Ah, no, pero miren, disminuye mi ganancia neta. Esto no es por dividendos, disminuye. Esta es la utilidad neta del año 2019 y disminuye. Pero en otras reservas es donde, en este caso, la empresa ha solicitado, ¿no? Incrementar estos otros tipos de reservas para poder, en este caso, mejorar un poco su patrimonio, ¿no? Pero igual no me hace mucho sentido porque ¿por qué yo tendría otras reservas acá? ¿No? ¿Por qué tendría otras reservas? Yo tendría otras reservas si es que me comienzo a endeudar, pero la empresa incluso su pasivo lo ha disminuido, ¿no? Su pasivo lo ha disminuido, ¿ok? Entonces, habría que un poco analizar, ¿sí? A qué se deben esas reservas, pero ya nos hemos dado cuenta que no es por un incremento de resultados, ¿no? Entonces, pero gracias a esa reserva, ¿ya? Es por eso que la empresa mejora su solvencia patrimonial. Si antes por cada sol invertidos en patrimonio, ¿no? ¿Ok? Esto representaba 0.14 centavos de deuda total, ahora representa un 11 centavos, ¿no? O sea, quiere decir que a nivel de este ratio y por el incremento del patrimonio, ¿no? Digamos, es mucho más solvente, ¿no? ¿Ok? Es mucho más solvente, ¿sí? Y luego tenemos la concentración de la deuda, ¿no? Que vendría a ser el pasivo corriente entre el total pasivo, o sea, más que todo concentración de deuda al corto y largo plazo. Pero mire, veamos que la empresa más tiene deudas a corto plazo. De su deuda a corto plazo, en el 2019 representó el 90%. El año pasado, el 2018 representaba el 100% casi, ¿no? El 100% casi. ¿Ok? Eso será bueno, eso será malo. Habría que acá hacerle hincapié siempre viendo también los valores. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos acá, la verdad es que su solvencia es muy pequeñita, ¿no? Ya hemos visto que es un 10% y acá es un 13%. Entonces no es tan significativa, en realidad. ¿Ok? No es tan significativa. Entonces, lo que podríamos acá interpretar, ¿sí? Es que, si bien es cierto, la empresa tiene una mayor concentración de deuda en el corto plazo, pero digamos que no es tan significativa si es que la queremos comparar con el patrimonio y si es que las queremos comparar también con el activo total, ¿no? Pesa mucho, sí, pero en importe no es tan significativo, ¿ok? Estos son los ratios de solvencia, ¿sí? Los ratios de solvencia. Y ahora veamos el ratio ROE y el ROA, ¿ok? El ROE y el ROA. Y yo para poder hallar el ROE, yo necesito la utilidad y necesito el patrimonio. Y yo me he jalado la utilidad, miren, me he jalado la utilidad del estado de resultados, ahí está, 24.632, y también del año pasado, del año 2019, perdón, 37.889, 2018 es, 2018. O sea, me estoy jalando la utilidad, ¿ok? La utilidad. Y también me he jalado los patrimonios. Entonces, si yo hago la división, me sale que en 2018 tuve yo un 19%, perdón, 0.09, y en el 2019 0.06. Quiere decir que ratio ha disminuido. Pero a ver, vayamos a la interpretación. Por cada sol
de deuda del patrimonio, perdón, por cada sol que yo invierto de patrimonio, me genera 0,09 centavos de utilidad. Eso ha sido en el 2018. En el 2019, por cada sol invertido en patrimonio, yo cuento con 0,06 centavos de utilidad. Quiere decir que este indicador, en lugar de aumentar, ha disminuido, ¿no? Ha disminuido. ¿Y cuál es el factor determinante de su disminución? Es que hemos generado una menor utilidad. Claro, este ratio va a disminuir siempre y cuando tu utilidad disminuya, ¿ya? O si no, tu patrimonio se incremente, ¿no? Este efecto hace que tu indicador sea menor al del año pasado, ¿ok? Al del año pasado. Pero ojo, ¿estás generando utilidad? Sí, pero menor que el año anterior, ¿ok? ¿Estás incrementando patrimonio? Sí, pero pese a esa reducción de utilidad, al hacer la división, ¿no? Te da un 0,06 de ROE, ¿ok? En cambio, en el otro lado es 0,09, ¿no? Entonces, ahí es cuando el ratio vemos que disminuye, por lo tanto, disminuye específicamente por la utilidad. Dani, cuéntanos. Por eso consulta, y si fuese al revés, si la utilidad neta es mayor al patrimonio, en ese caso, ¿cómo sería ahí el ROE para el Si la, 2019? si la utilidad neta sea mayor al patrimonio, eso es algo muy difícil de poder verlo, muy inexplicable, a menos que el patrimonio pues sea muy significativo, ¿no? Perdón, muy insignificante, ¿ya? Bueno, que puede pasar, pero en empresas grandes como estas, como Bayer, es muy difícil que tu utilidad neta sea mayor a tu patrimonio, es muy difícil, ¿ya? Pero ¿qué puede pasar? Esto puede verse en empresas pequeñitas que recién inician, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, inician con un capital de 200 soles, en las cuales pues, su utilidad puede ser 1.000 soles, ¿no? Ya, en Claro, esos casos, ya, en esos casos, obviamente vas a tener un ROE muy significativo, ¿no? A ver, miren, supongamos, ¿no? Supongamos que yo creé mi empresa con unos 200 soles de capital, ¿ya? Y a mí me generó 500 soles, ¿ya? 500 soles de utilidad. Esto entre esto. O sea, quiere decir que por cada sol que tú has invertido en tu patrimonio, cada sol que has hecho en inversión en patrimonio está generando 3 soles de utilidad. O sea, está generando el triple de utilidad. ¿Sí? Y si el siguiente año, igual tu patrimonio sigue siendo 220, ¿no? Porque quizá pues se incrementó una mayor utilidad y tu utilidad neta, en este caso, quizá creció a 650, ¿no? Si tú haces esta división, utilidad neta entre en este caso, el patrimonio, me sale, vamos a ponerle dos decimales. Ahí está. Me sale 3, acá me sale 3. En el anterior me salía 250. O sea que por cada sol de inversión en patrimonio me está generando 3 soles de utilidad. En cambio, el año pasado, por cada sol de patrimonio me está generando 250. Ahora, ¿por qué mejora tu ratio? Porque obviamente crece tu utilidad. Crece tu patrimonio, crece tu utilidad. ¿Ok? Si yo hubiese colocado acá 200, mira, tu indicador fuese mayor, pero también ha crecido en este caso tu patrimonio. Por eso es que es 3,0. O sea, mejora el ratio. Pero como les comento, estos son para empresas quizá en sus inicios, pues, ¿no? Cuando recién comienzas, quizá uno invierte su empresa con 100 soles, como la hice yo en su momento, ¿no? Y que generas una utilidad mucho mayor que tu capital. Puede ser el caso, no es tan común, ¿no? Pero si hablamos de empresas grandes, sí sería muy difícil encontrar esta situación, ¿no? claro, sí, le hacía la pregunta porque, bueno, eso es lo que estoy más o menos viendo usted y lo quiero plasmar justamente para el negocio que yo tengo, ¿no? Yo lo tengo ya hace casi 3 años y sí, bueno, el mío no es una empresa grande, pero es una empresa chica todavía, yo hago la Ah, comercialización y esto justamente quiero plasmarlo y lo que usted, el ejemplo que está dando es justamente eso, ¿no? Ahorita, ¿no? En mi caso es así, al revés, la utilidad neta es más alta que el patrimonio, pues. exacto. Pero es Sí, favorable igual, ¿no? Claro, o sea, hablamos a nivel de escala de empresa, obviamente, para mí es favorable, ¿no? sí, claro, o En sea, ese momento, pues. de acuerdo en la situación actual que se encuentra tu empresa, en pleno crecimiento, sí, esto puede suceder, ¿no? El tema es que debas de controlar, o sea, para eso es el ROE, ¿no? Que controles en un periodo, el siguiente periodo veas cómo este ratio comienza a evolucionar. Pero hay que tener en cuenta también, bueno, es que también es dependiendo del rubro del negocio, ¿no? O sea, te hablo en el futuro, ¿qué podría pasar? Que tengas la Claro, necesidad de poder inyectar más capital y este indicador quizá puede reducirse, pero que no necesariamente está mal tu reducción, sino es por un incremento de patrimonio, ¿no? ¿No? Entonces ya tu enfoque del ratio quizá disminuya, pero también asimismo es rentable, ¿no? O sea, ahí nomás tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Es analizar este ratio en la situación que se encuentra la empresa hoy en día. claro, tengo que evaluar varios criterios, pues. Claro, Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Y luego tenemos el ROA, ¿no? Que es, recordemos que la fórmula es utilidad neta entre el activo total. Entonces yo acá me estoy jalando la utilidad neta, que es la misma, obviamente, pero el activo total, que también lo traigo, ¿no? De los datos anteriores, pero que estos 477.000 están acá, ¿no? Activo total. Y estos 462.000 también están acá en el 2018, ¿sí? Y yo me estoy trayendo estos datos y miren, estoy haciendo esta división, ¿no?
Y me sale que en este caso también ha disminuido, ¿no? Y como ustedes saben, o se han dado cuenta, el numerador siempre va a ser la utilidad. Y si la utilidad disminuye, pues obviamente ese indicador lo más probable es que disminuya también, ¿sí? Entonces, ¿cuándo este indicador podría aumentar? Podría aumentar, ¿no? Podría ser mayor que el año pasado siempre y cuando tu activo total se reduzca. Pero es un poco difícil, ¿no? A menos que hayas vendido parte de tus activos, ¿no? Pero es un poco difícil. Pero a simple vista, en esta situación, el año pasado, 2018, por cada sol invertido de activos, esto me generaba un sol de utilidad. Perdón, por cada sol de invertidos en activos, esto me genera 0.08 centavos de utilidad. Pero que ahora, por cada sol invertido en activos, me está generando 0.05 de utilidad. ¿Ok? Entonces, ha disminuido el ratio, ¿no? Y en este caso, mi utilidad también ha disminuido, ¿no? Entonces, otro tipo de interpretación y análisis es que si tú inviertes en tus activos, tú lo que esperas es generar una mayor utilidad. En este caso, has invertido en activos, pero no estás generando una mayor utilidad, ¿no? Es por eso que el ratio se disminuye, ¿ok? Eso es algo también importante de poder analizar, ¿ok? Cómo es el rendimiento de tus activos. Y yo tengo acá un ratio opcional, ¿ya? Un ratio opcional, ¿ok? Que esto lo voy a colocar porque también es importante. Si bien es cierto en la teoría este ratio no existe tal cual, pero sí es un ratio bastante utilizado en la práctica. ¿Por qué? Miren, yo acá lo que estoy haciendo es la utilidad neta entre el activo no corriente, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo coloco entre activo no corriente? Porque miren, si yo regreso a mi balance en activos, estos activos son realmente las inversiones significativas que yo hago. ¿Ya? Por ejemplo, acá están los derechos de uso, ¿no? Algunas franquicias quizás están por ahí, instalaciones y equipos, ¿no? Entonces, eso, ahí se concentra prácticamente la inversión de activos, bienes tangibles, intangibles. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? Voy a lanzar cualquier número, me he invertido 100.000 soles en maquinarias, por ejemplo. Entonces, yo quisiera saber esta inversión en maquinarias, cuánto es el retorno que me ha generado. Entonces, para eso, yo específicamente voy a elegir utilidad neta y lo voy a dividir entre ese activo no corriente. O sea, quiere decir que supongamos que sean todo maquinarias, ¿no? Que por cada sol invertido en máquinas, en maquinarias, estoy generando un sol con 0,7 de utilidad. ¿Ok? Estoy generando un cachito, un poquitito más. Pero esto pasa porque, miren, esto pasa, uno, porque tu utilidad se reduce, ¿sí? Y porque tu activo no corriente se incrementa. ¿Por qué? Porque el año pasado estaba en 2.43, estaba súper atractivo este indicador. ¿Y por qué? Porque ahora podemos, en el año 2018 decíamos que por cada sol invertidos en activos no corrientes, cada sol me está generando 2.43. En cambio, ahora en el 2019, por cada sol de utilidad, perdón, por cada sol invertido en el activo no corriente, me está generando 1.07 de utilidad. O sea, me está generando mucho menos. Y esto se debe porque le hemos invertido más en activo corriente, no corriente, pero no hemos obtenido menos utilidad. La idea es que esto se revierta, ¿no? O sea, la idea es que si vamos a invertir en activos no corrientes, es porque esto nos va a generar valor. Y no va a ¿cómo nos genera valor? Generando una mayor utilidad. Ese es un ratio opcional. Y miren, y por último, tenemos nuestros ratios o indicadores de gestión. ¿Ya? A ver, veamos primero la rotación de las cuentas por cobrar, ¿sí? La rotación de las cuentas por cobrar y luego hallaremos el plazo promedio de las cuentas por cobrar, ya en días, ¿no? En días, ¿ok? A ver, miren, ¿cómo yo hallo la rotación de cuentas por cobrar? ¿Sí? En este caso, mis ventas entre mis cuentas por cobrar, ¿ok? Pero muchas veces, a ver, este dato de las cuentas por cobrar, que viene de, en este caso, del activo corriente, ¿no? Es importante siempre sacar un promedio, ¿ya? Cuando veamos este ratio, a menos que tengas un año nada más, pero si tienes 2 años, es importante sacarle un promedio. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Yo le he sacado un promedio a las cuentas por cobrar del 2019 y el 2018. Y el promedio es 160.385. ¿Ok? Y yo a eso, ¿sí? Le voy a aplicar el tema de las ventas, ¿no? O sea, ventas entre cuentas por cobrar. Y me sale que la rotación de mis cuentas por cobrar es de 1.8 veces, ¿sí? Y el año pasado, ¿cómo me fue? ¿Mis ventas cuánto fueron? Ah, mis ventas fueron, en este caso, 338.035. Esos fueron mis ventas, ¿ok? Pero mis cuentas por cobrar, yo voy a sacar el promedio, ¿sí? Promedio del 2018, ¿sí? Perdón, el promedio del 2018 entre el periodo anterior, ¿no? Yo he colocado el dato ya, ¿no? He revisado el dato, habría que revisar el dato, vamos a buscarlo, ya vamos a actualizarlo, mira, revisar el dato de las cuentas comercial del 2017 y sacar el promedio. A ver, yo lo he colocado como un supuesto, pero vamos a traerlo ya. Vamos al Bayer.
Vamos a entrar, vamos a ver si es que está ya. Si le he puesto como supuesto es que seguro todavía no está el estado financiero o no está disponible. A ver, vamos a colocarle la SMB, ¿sí? Estados financieros. Ok, vamos a ver. Vamos a colocar Bayer, ojalá que esté. Ah, ya no está ya. Bayer. ¿Habrá cambiado de nombre? A ver, vamos a buscarle. O ya no está operando, creo. Agro Bayer. Ah, miren. Ah, no, pero este es, no, tiene que ser Bayer nomás. Bayer S.A. Group. Sí, no me sale. A ver, Bayer. Voy a encontrar la IA porque no sale. ¿Por qué Bayer S.A. ya no sale en la SMB para descargar sus estados financieros? Ya no figura en el buscador público principal debido a un cambio en su estatus y obligaciones regulatorias. Ya, por eso es que le puse supuesto. Ya, pero a ver, yo le he puesto un supuesto acá. Supongamos, o sea, debería ser el dato real, ¿ya? Pero yo le he puesto que el promedio es 180.000, ¿no? Entonces, igual he sacado un promedio, ¿no? Promedio del 2018 con este supuesto y me sale 181.000, ¿ok? Si yo lo divido, ¿no? Ventas entre cuentas por cobrar, ahora me sale 1,86 veces, ¿sí? Ahora, esta rotación de cuentas por cobrar, recordemos que debemos, ¿no? Dividirlo, ¿no? 360 entre 1,82 y ya tengo el plazo promedio de las cuentas por cobrar. 198 días y 194 días, ¿ok? Ese es el plazo promedio de las cuentas por cobrar. Bastante alto, ¿no? Bastante elevado. Pero si queremos ver, pues nos podemos dar cuenta que el ratio en días, ¿no? Obviamente se ha incrementado un poquito, ¿no? Un poquito, ¿ok? Y esto se puede ver prácticamente a la disminución de ventas que ha habido, ¿no? A la disminución de ventas que ha habido, ¿ok? Recuerden que cuando ya me dicen plazos son días, ¿sí? A ver, y luego tenemos la rotación de las cuentas por pagar, ¿sí? Que yo lo que voy a hacer es tomar las compras a crédito, ¿sí? Pero miren, acá hay que hacer un supuesto bastante interesante, ¿sí? Normalmente, en un estado de resultados, ¿sí? Es muy difícil que nos indiquen cuáles son ya las compras a crédito. Es muy difícil, ¿ok? Es muy difícil, ¿sí? Sin embargo, lo que estamos haciendo es tomarlo del costo de venta, ¿ya? Es lo que se hace en la teoría, tomarlo del costo de venta, ¿ya? Asumiendo que si es una empresa industrial, ¿sí? Digamos que eh, parte de sus costos de ventas, ¿no? Vienen siempre a crédito, ¿no? Se compran a crédito, ¿ok? Bajo ese supuesto, ¿sí? Entonces, si yo tomo ese dato y lo divido entre las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces tengo una rotación de 11,59 veces y para el 2018, ¿no? Igual compras a crédito entre las cuentas por pagar y tengo 6,97 veces, ¿ok? Ahora, si yo tomo los 360 y lo divido entre la rotación, me sale aquí que mi rotación de cuentas por pagar en el año 2019 ha sido de 31 días y en el año anterior ha sido de 52 días prácticamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Hay una reducción de las cuentas por pagar, ¿sí? O sea, de que el año pasado me demoraba yo, que tenía que pagarle a mis proveedores, ¿no? En 52 días, ahora lo hago en 31 días. Que no debería ser el caso, ¿no? Porque como vimos la clase pasada, la idea es que tú cobres antes, ¿sí? Y pagues después. Pero en este caso, miren, cobras en 194 días y pagas en 30 días, o sea, perdón, en 51 días. Ahora, ¿qué está pasando? Cobras en 198 días y pagas en 31 días. O sea, estamos prácticamente en la misma situación, ¿no? En la misma situación. ¿Ok? ¿Qué podría hacer? ¿Qué mejoras podría hacer? Tendría que reducir las cuentas por cobrar, los días, ¿no? Establecer, renegociar contratos, quizá, establecer como política algunos otros cobros, ¿no? ¿Ok? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por el lado de las cuentas por pagar también tratar de extender de 31 quizá a 45, ponerse esos objetivos, esos retos, ¿no? Y luego tengo el ratio de inventario también, ¿no? El ratio de inventario, tomaba yo el costo de venta y lo dividía entre el inventario, ¿no? Y esto me daba las veces, ¿no? La rotación, las veces que rotaba mi inventario, 3,5 veces, ¿no? Y acá en este caso 4,60 veces. Pero si yo quiero plasmarlo en días, ¿no? Tomaba los 360 entre este ratio y en este caso mi periodo de venta de existencia, o sea, cuánto demora en venderse mi producto, ¿sí? Vendría a ser 103 días, en rotar en realidad, ¿no? 103 días. O sea, yo roto cada 103 días y 78 días.
¿ok? Entonces, estos son los ratios que hemos calculado, chicos, como un primer modelo. Igual la próxima clase, quiero ver si tengo colgado Jura también, ¿ya? Jura creo que está más actualizado. Vamos a descargarlo. Es la sesión 14, ¿sí? Ah, no, en Jura lo vamos a calcular nosotros, ¿sí? Tenemos en Jura el estado de resultados y tenemos el balance general, ¿sí? En Jura, la próxima clase, voy a dejarles unos 15 minutos para que puedan calcular los ratios y después cruzamos información, ¿no? Cruzamos información, ¿ok? Yo les sugiero que puedan revisar el archivito, chicos, ¿ya? Esto ya está resuelto, ya. Lo he tenido que resolver porque no nos iba a dar tiempo en resolverlo todo esto en una hora, ¿ya? Así que como ya está resuelto, sí sería importante que lo puedan ver, ¿ya? Vamos a aplicar la próxima semana Yura, si no me equivoco también creo que les colgué de los portales, ¿no? Si no lo colgamos ahí, ¿ok? Y en este caso nos faltaría ver un indicador adicional, ¿ya? Que es el ROI-C, ¿ya? Y el DuPont, ¿ok? Y con eso cerraríamos nuestro tema. O sea, como todavía vamos a tener clase la próxima semana, seguimos practicando con Yura. El 30 también seguimos practicando un caso para que el día 7, no, ustedes el día 30 ya es su final, ¿no? Entonces, el día 23 aplicamos estos dos indicadores nuevos y en este caso aplicamos estos indicadores y resolvemos también el caso de Yura, ¿ya? El caso de Yura, ¿ok? Voy a comentarles cómo va a ser la evaluación, ¿ya? Voy a comentarles cómo va a ser la evaluación, ¿ok? La evaluación final, ¿ya? Esta semana les comento por el grupo de WhatsApp. Si todavía no nos han mandado, voy a revisar mi correo si tengo algún comunicado para ver cómo va a ser la evaluación. Si es una presentación final o si es, en este caso, una evaluación, ¿ya? Una evaluación, ¿ok? A ver, chicos. Preguntas, consultas, esto ya está subido en la plataforma. Voy a tomar lista rapidito, ojalá que no nos gane el tiempo. Campus 29. A ver, algo rápido. A ver, casos ratios. ¿Se encuentra Mitsuko? Buenas noches. Hola, Mitsuko. Fabricio Albarracín. Sebastián Alegría. Ricardo Arias. Presente, profesor. Kenny Asca. Luisa Bobadilla. Alejandra. Andy Bolaños. Presente, profesor. José Cuellar. Amalia Elías. Presente, profesor. Buenas noches. Ángel Estacio. Presente, buenas noches, profesor. Dani Félix. Presente, profesor. Milagro Flores. Presente, profesor. Pablo Garay. Natalia González. ¿Se encuentra? Uy, Natalia ya está más de 30. Jean-Pierre González.